This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bienestar que hoy vamos a dedicar a todas aquellas personas que van a criar, que están criando, que están en este periodo tan desafiante de la vida y que muchas veces, por distintas razones, llenamos de romanticismo. Quisimos tener hijos y pensamos que el embarazo iba a ser un momento de dulce espera. Miren, en buena parte lo es, para que no se desilusionen, pero que tiene también otros desafíos bastante importantes que muchas veces nadie cuenta, que iban a ser nuestra guagua y que íbamos a tener un apego perfecto, una lactancia perfecta. Sin embargo, eso pasa, para que no se desilusionen. Sin embargo, viene acompañado de muchos otros desafíos. Son muchos detalles que acompañan este inicio de la vida de la crianza que quizás nadie nos cuenta. Este es el manual que yo hubiera querido tener cuando estuve embarazada y cuando fui mamá. Es el manual que los bebés no traen. Este libro de Luz María Gress y Jasna Kisling, así se pronuncia, ¿cierto? Y que viene a acompañar de una forma muy didáctica todos aquellos desafíos que enfrenta justamente esta etapa de la vida. Nos acompaña Luz María Gress, ella es pediatra y autora también de este libro y también lleva la cuenta @casapediatra.cl. Bienvenida, Luz, ¿cómo estás? Gracias, Maca, por la invitación. Feliz de estar acá y poder hablar de algo tan importante. Quiero decirte que tarde escribiste el libro, 14 años tarde para mí. Para muchos, nos han dicho mucho, para nosotros también, pero ya llegó, que es lo importante. Exactamente. ¿Cuáles son los desafíos de la crianza? Que nadie nos cuenta. Yo creo que son hartos, pero muchos. Pero yo creo que muchos son saber que no son los únicos que les está pasando eso y que gran parte de estos desafíos son normales porque hay un desarrollo normal. Los niños no nacen maduros completamente. Para eso tendríamos que tener casi que un embarazo como los elefantes. Sí, claro. Por eso tiene que ir madurando el sistema digestivo. 2 años están embarazados. Exactamente. Y no cabría una guagua por ahí en ningún lado. Pero hay cosas que van a ser normales, que van a llorar, es su única forma de comunicarse, que van a tener cólicos, reflujos, que la lactancia, si bien uno cree que es súper intuitiva, no es tan así. Y hay muchas cosas que uno no tiene por qué saber. Exacto, y muchas cosas que uno no tiene por qué saber y que empieza esto que muy bien dicen, algo caótico, que es hermoso, pero que también tiene algo de caos, porque viene a complejizar los horarios. Y hablemos vamos por etapas, ¿te parece? Perfecto, vamos. En esto del embarazo. En el embarazo empiezo a generar expectativas respecto de cómo va a ser la crianza. Y el embarazo también es un proceso, y lo hice muy bien en el libro, un proceso físico, sí, pero también es un proceso emocional, donde tampoco existe un embarazo igual a otro. ¿Cuáles son los desafíos principales? Yo creo que lo principal es tener esta expectativa romántica que uno ve a veces en las películas, hoy día en las redes sociales, de que todo va a pasar bien, de que todo lo que tú estás pensando va a pasar. Y muchas veces no es así. Puede que hoy día sí todos tienen un plan de parto, saben qué tipo de parto van a querer, hacen ejercicios de piso pélvico y está súper bien. Pero también ahí, y lo que tratamos de aterrizar en ese capítulo es, a veces las cosas por distintos motivos no van a ser como lo planeaste. Hay que bajar la expectativa o decir, ok, ya yo voy a querer un parto normal, pero si en el minuto se está complicando, tengo que ceder y va a ser una cesárea. Claro. Pero tenerlo claro que pueden pasar cosas durante y también tener bien claro la red de apoyo. Yo creo que acá es súper importante conversarlo con la pareja, con los abuelos y poder decir, oye, si está pasando esto, aterricemos, tengamos palabras clave o haberlo conversado antes, es muy importante. De todas maneras, porque además en esa época empezamos a preparar, yo no sé si esto es real o no, pero dicen que las mujeres, o al menos aquellas personas que vamos a empezar a criar, empezamos a preparar el nido y empezamos a buscar todas aquellas cosas para preparar la llegada de este nuevo integrante a nuestra familia en la forma en las que sea que llegue, porque hoy día sabemos que las formas de maternidad y paternidad son variadas también. Y empezamos a preparar este nido y empezamos a comprar cosas. Yo no sé, ¿tú compraste cosas inútiles? Según yo sí. Tengo que comprar un par de cosas que nunca usé. Pero esto es personal. Yo compré un calienta mamadera que nunca usé, porque finalmente se me dio la lactancia. Pero si usted le pregunta al papá de mi hija, dice, no, pero fue súper útil, porque cuando yo dejaba la leche, él la usaba. Entonces, son muchas las necesidades
bastante complejas, pero hay una muy básica que es como, por ejemplo, elegir cómo va a dormir, el colchón, y todo esto trae el libro. No quiero que entreguemos ahora los detalles porque Claro. el libro los trae. ¿Qué tan importante es esta etapa de preparar el nido? Yo creo que es súper importante de poder ir viendo, aparte que también al ir preparando la cuna, Claro. no sé, si compras sábanas o el saquito, es importante porque influye en cómo va a dormir y que tenga que ser un sueño seguro. O sea, en el fondo el colchón que yo compre, que esté al borde de la cuna para que no hayan espacios donde se pueda caer y aplastar, en el fondo va teniendo un sentido, no es solo por bonito, Claro. sino que muchas veces también yo hay papás que les digo, ¿vas por lo práctico o vas por lo bonito? O sea, Claro. por dónde quieren ir, porque si uno va a una tienda, coches hay miles, cunas hay Hay 200. Sí. Con lo único que no somos es con la seguridad. O sea, la seguridad hay que cumplirla, hay que tener la silla de auto, la cuna tiene que cumplir, el chupete, que pueden usar chupete, no pasa nada, una vez que esté establecida la lactancia. Ojalá que sea el que menos altere después la cavidad oral en un futuro. Justo estoy acá en el chupete. Exactamente. Por eso hay ciertas cosas que hay que tener. Ahora, el resto, si lo pueden tener y les acomoda, bienvenido sea, pero hoy día hay muchos artículos, muchos. Mucho, de todas formas. Ahora, en ese sentido hay algo que es implacable, que tiene que ver con la seguridad, y ahí hay un sinfín de manuales. Los niños tienen que ir asegurados hasta la edad que corresponda. Hay una primera etapa, hay una segunda etapa, y eso ya, Sí, aquí a eso sí también que- le pusimos, yo me dedico al tema de las sillas de auto, me importa muchísimo, así que hay Exacto. 2 capítulos dedicados a eso. Primero cómo elegirlo y después instalarlo hasta cuándo pueden usar cinturón de seguridad. Claro, otra cosa es, por ejemplo, si compro saca leche o no, cómo se me va a dar la lactancia. Y hay cosas, hay decisiones de pronto que hay que tomarlas en el camino dependiendo cómo Sí. se den las cosas. Yo me acuerdo una vez, esto de elegir el coche, finalmente el que más me sirvió fue coche paraguas, Coche paraguas. que agarras y te servía fácil. Yo elegí uno con ruedas porque iba a ir a un lugar donde habían caminos de tierra, Claro. entonces sabía que necesitaba algo que aguantara las piedras. Por ejemplo, esas cosas igual las decimos. Al final hay cosas que se adaptan más al estilo de vida familiar. Y ahí va a depender del bolsillo, de lo que les regalen, ¿no? Así que creemos que este libro es el perfecto regalo de Baby Shower. Ahora, esto hemos dado una pincelada, pero ya estoy en la página de Nació. Nació el nacimiento, como tú bien decías, hay que estar bien preparado, y ahí ojalá que cada vez el sistema público y el sistema privado puedan ofrecer la mayor cantidad de alternativas e información, sobre todo a las personas que van a ir, ¿cierto? Justamente a enfrentarse a un parto, tener las distintas alternativas presentes, porque uno quiere saber también, ¿ah? Sí. Quiere Y- saber qué es lo que pasa en ese Y momento. muchos se preparan mucho en el embarazo y saben y todo, pero una vez Claro. que nació y ahora qué. Ahora, ¿qué hago con este bebé, con esta guagua en la casa? No, el problema es la primera noche, cuando llegas a la casa. Sí, O completamente. sea, Hasta a nosotros los pediatras a veces nos pasa que no sabemos lo que está pasando. Claro, y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos consejos? Además que todas las guaguas son distintas, por lo tanto, y todas las personas que están criando también son distintas. Entonces, ¿cuáles son los principales consejos en ese momento? Mira, yo te voy a contar Dale. una anécdota. Que siempre me dicen, oye, es que tú no tienes que contar lo terrible que es. Yo, pero ¿por qué no? Si uno tiene que llegar preparado para saber que lo volvería a vivir, que estoy feliz de haberlo vivido, pero que pasan cosas muy complejas, como Sí. despertarte cada 3 horas, no saber en algún momento hasta que te acoplas con tu hijo o hija qué necesidad tiene de leche, cuánta leche te está saliendo, etcétera. ¿Cuáles son los principales consejos para esos Yo primeros creo días? que lo principal es tranquilidad, que esto va a pasar. Sí, va a pasar. Estén con las personas que sí se sientan acompañadas y que lo están ayudando, porque mucha gente va a querer ir, darte consejos y informarte. Tú sigue tu intuición y velo con personas obviamente confiables. Yo creo que la lactancia pasa a ser el principal tema los primeros días, porque se cree esta imagen que la guagua nace preciosa, te ve, se acoplan de una, y eso no es así. No es así. En la mayoría de los casos no es así, no es tan intuitiva como uno cree, y a veces se requiere hasta un mes para establecerla bien, y es normal y es esperable, y no significa que no van a lograr la lactancia. Distinto es alguien que no quiera dar lactancia, que ahí está en todo su derecho también, Claro. pero siempre informado. Eso es lo que más nos importa a nosotros, que tomen la decisión con información real. Y paciencia, y si no, pedir ayuda, porque existen consultoras de lactancia, los pediatras las podemos ayudar, y para eso estamos, para poder acompañarlos en todo este camino. Y también existe esa posibilidad de querer, tener la intención de dar
de dar leche y por distintas razones no se me dio. Exactamente. De la manera en cuanto mi hijo o mi hija necesita y no pasa nada. En buena hora la ciencia también ha avanzado. Y existen alternativas y que son buenas. Y acá lo que siempre decimos con la Yasna, que hoy día no está, pero es que queremos papás felices. Lo van a hacer, los papás nunca van a querer hacer algo malo para su hijo y lo que ya estén haciendo es perfecto. Oye, es tan bueno este manual que te juro que lamento no haberlo tenido. Desde qué tipo de ropa usar o no, cuáles son estas primeras capas, qué comprar, cómo poder, ¿cierto? Esto que muchas veces uno le dicen, o que incluso, no sé, mi mamá me puede haber dicho, pero los tiempos cambiaron, existen otras tecnologías, por lo tanto, también es una complejidad. Quiero detenerme en un minuto, que es, yo diría, lo más complejo, que es el sueño. Uf, sí. El sueño. A la hora de dormir, hay dos cosas. En primer lugar, por alguna razón nosotros ya no dormimos nunca como antes, pero también cómo tiene que dormir la guagua. O sea, Sí, el sueño... Hay uno como que es el sueño seguro en el fondo, que es como tienen que dormir hoy día, y eso fue cambiando. Nuestros papás, nosotros nos hicieron dormir de guata boca abajo, claro. o de lado. Hoy día se sabe que hay que dormir mirando hacia arriba, en un colchón firme, sin nada que tape la cara, sin almohadas ni peluche, para prevenir la muerte súbita. Y otro tema es cómo es el sueño de los niños, que es un proceso que Educar el sueño. que no se educa, porque al final No, es un proceso que tiene que madurar. El sueño infantil madura alrededor de los 5 o 6 años, por lo tanto es una etapa que va teniendo cambios. Hay gente que es muy afortunada y sus guaguas duermen de corrido del día 1. Y hay ¿El día otros, 1? Mira, yo que me siento afortunada. o del fue mes. el mes 3. Vamos a ver, claro. Pero hay otros que se van a seguir despertando a lo largo de los años y también es normal. ¿Qué pasa? Que el dormir de tu hijo influye en el dormir de nosotros los adultos y por eso es tanto tema. Pues nosotros queremos que ellos duerman bien para que nosotros también podamos dormir bien. Claro. Pero es normal que los niños los primeros años de vida, sobre todo en los primeros meses, se despierten. Los primeros 3 meses se van a despertar cada 3, 4 horas para alimentarse porque no tienen la capacidad de reserva de si están en ayuno tanto tiempo de dónde sacar la energía. Y tiene que ser así. Después las fases del sueño se van concretando parecidas a las fases del adulto. Y eso pasa alrededor de los 4 o 6 meses. Por lo tanto, empiezan unos despertares más frecuentes, que también es normal. Y ya después del año estos despertares empiezan a disminuir. Pero el sueño, como está influido por distintos factores, todo lo que van aprendiendo a lo largo del camino, típico que a los 10 meses empezaron a caminar, se empiezan a parar solo, a decir las primeras disílabos o palabras, y son cosas que cuando se despiertan quieren hacerlo de nuevo, entonces se despiertan muchas veces en la noche. Yo digo, es un proceso que uno va 2 semanas para adelante y dice, ok, lo pasamos, y después viene un retroceso enorme. No pasan todos para que no se asusten, Claro. pero es un proceso que va así. O sea, los niños no es que duerman mal, sino es que su cerebro está madurando. Y hay que darle el tiempo para que madure. Y aquí estábamos en el Festival de los Consejos, porque lo que le resultó a uno, entonces uno le cuenta a la amiga. Bueno, eso también le decimos, y, no comparen. claro, No comparen. eso. ¿Y qué cosas sí ayudan? Las rutinas. Mantener una rutina todos los días iguales en el fondo. Los baño, le doy de comer, le leo un cuento, lo acuesto. No quiere decir que con eso no puedan salir o hacer sus vidas. Las rutinas son flexibles. Ese niño va a saber si una vez están en la casa de la abuela o están de vacaciones. Después uno se demora como 2 semanas más en volver a la rutina habitual. A uno le cuesta. Hasta uno, pero hay gente que hoy día, como por las rutinas, se aíslan del mundo y la vida no es así. O sea, uno igual tiene que salir, puede ir al cumpleaños y no va a pasar nada. Pero las rutinas nos ayudan a predecir lo que viene y eso es lo que les da seguridad y tranquilidad a los niños. Por eso son tan importantes. Y acompañarlos. Muchos creen que los niños se despiertan para manipular en la noche. No tienen esa capacidad. Ese cerebro no está tan desarrollado para saber lo que es la manipulación. Y si ustedes los acompañan, este proceso va a ser más corto. Porque cuando dormimos apagamos todos nuestros sistemas de defensa. Esto es como cuando dormían en las cavernas. Va a venir el oso o el león a comerme, entonces yo necesito estar alerta. Y si yo apagué mi sistema de defensa, sé que mi mamá y mi papá me están cuidando y por eso yo duermo tranquilo. Por eso necesitamos saber que están con otro. Ahora, eso es bien importante porque finalmente uno después, por ejemplo, bueno, son todas las historias distintas. No sé, mi hija dormía y yo decía, tengo que despertarla para... No, y después, bueno, la vida me dijo, mira, está tan bien de peso que en realidad si está durmiendo no, tiene que... Exactamente. Pero es un caso, son casos particulares. Por eso te decía que los primeros meses, sobre todo los primeros 15 días de vida, muchas veces hay que despertarlos cada 3 meses, Claro. hasta que lo lleven al control con el pediatra y ver que esté subiendo bien de peso. Ya al mes, si está subiendo bien de peso, va todo bien,
por favor, si están durmiendo, agradézcanlo y déjenlo déjenlo dormir. Porque Duerman. Exactamente, pero va a ir dependiendo y por eso es importante ir teniendo los controles adecuados. Y ahí me quiero detener un segundo porque aquellas personas que somos afortunadas y podemos tener, pudimos tener, en este caso mi hija grande, un pediatra cabecera, generalmente los primeros meses uno está bien al corriente de lo que tiene que hacerse y sería fantástico que todos tuviéramos acceso a eso también. Pero después viene un periodo donde vienen aquellas cosas que son imprevistas, porque saliste por primera vez y llegaste y a los 3 días se resfrió. Exacto. Y empezaron las fiebres o empezaron los vómitos. Después uno se vuelve amiga de los virus, no se preocupe. Sí. Después pasa como, después uno ya lo maneja. Pero en ese momento inicial uno se asusta. Y claro, porque uno está acostumbrado a su resfrío, no lo de los guaguas. Sí, como y la fiebre, la tos, el vómito, o sea, que tu hijo esté enfermo, obviamente es un estrés. Cuando voy, cuando consulto, ¿qué hago? Nosotros ahí quisimos como aterrizar toda esa información y poder acompañarlos en la casa con este manual y poder decir, ok, con la fiebre, estos son los 5 cosas que tú te tienes que fijar y si están pasando tienes que ir a la urgencia o si no puedes esperar en la casa, darle el medicamento paracetamol, ibuprofeno según la edad y esperar o consultar con un pediatra al siguiente día o en 2 días más. En el fondo poder ir aterrizando, que también insistimos, no tienen por qué saber. No. La tos es algo que también angustia, la tos baja más en la noche, entonces ya ahí también nadie durmió, están todos cansados, porque no siempre tengo que ir a la urgencia. No, a veces el problema o la solución es peor que la misma enfermedad y todos sabemos que en la época de invierno, cuando vamos al servicio de urgencia, quizás voy con un virus y me traigo 2 de vuelta. Y atochamos servicios de urgencia innecesariamente. Exactamente, y por lo tanto es súper importante poder aprender a discriminar cuando realmente estoy en una urgencia y si es un virus donde efectivamente voy a pasar los síntomas, cómo poder manejarlo y para eso es información, sobre todo para las personas que por primera vez se enfrentan a este desafío de la crianza, es muy importante saber. Sí. Y me quiero detener en algo que es fundamental. Nosotros hacemos un programa que se llama Bienestar y en este programa que se llama Bienestar tenemos varias reglas y para nosotros la mejor enfermedad es la que no se desarrolla y para eso existe esta llamada medicina de prevención donde lo número 1 es la vacuna. Yo no me acuerdo la cifra de la cantidad de vidas que han salvado las vacunas en el mundo y la cantidad de enfermedades que se han erradicado y aquí nosotros no nos perdemos, o sea, no acogemos ningún tipo de discurso que no sea en favor de aquello que ha significado salvar vidas. Y en Chile tenemos un programa de vacunación que es de lujo. O sea, literalmente tenemos un lujo. Hace 2-3 años ya que se pone esta vacuna contra el Nirsevimab, que en verdad no es una vacuna como tal, es un anticuerpo contra el virus monoclonal, sí. Respiratorio sincicial. Muy bien, sí. Me encanta. Y es impactante cómo ha disminuido la mortalidad, o sea, ya no hay muertes por sincicial, y eso es un lujo hoy día. O sea, yo tengo una amiga hace poco que me pasó, estoy aterrada, mi guagua 4 meses con sincicial, le dije, pero está vacunada. De hecho, la más grande de 5 lo pasó peor que la guagua. Y así es. La vacuna de la influenza, lamentablemente este año los niveles han estado bajos. Ahí voy. Y por lo tanto hay harta influenza. Y esto sabíamos que lo iba a pasar. En el hemisferio norte la influenza fue más fuerte. Y acá empiezan, es que cuando yo me vacuno, me enfermo. Todos esos son mitos. O sea, acá la vacuna no previene que no te dé influenza, previene que tú no te mueras por la influenza. Y eso es impactante. Cuando uno empieza a ver estos brotes de sarampión, a mí me da rabia. A todos nos da rabia. O sea, no lo puedo creer, de verdad. Te voy a invitar a que revivas el capítulo dedicado a esto con una inmunóloga para que también lo compartamos, sí, porque hacemos eco de este llamado. Porque al final el movimiento antivacunas no es tan grande. Y eso es lo que a uno le da rabia, pero hace ruido. Exactamente. Y en ese sentido muchas veces por descuido, porque incluso yo también me quiero meter en el mea culpa, una vez piensa, esto no me va a pasar. Sí. Hasta que te pasa. Exactamente. Hasta que te pasa. Y en ese sentido, cuando podemos prevenir, y quiero detenerme en otro punto, porque incluso también creo que fue en el capítulo dedicado a la vacunación, o no recuerdo si fue con la ministra del gobierno anterior, que hablábamos que hay un periodo en el cual uno ya, porque los hijos son más grandes, tienen 2-3 años, uno ya no tiene este control tan regulatorio, entonces pasa un periodo hasta que entran a la etapa escolar, donde hay unas vacunas que empezamos a perder. La de los 3 años. La de los 3 años. Donde está el refuerzo del sarampión y la varicela. Y esa vacuna tiene un índice bajo de cobertura. Por estas razones que explico. Entonces, sí. ahí ya no estamos tan primerizos, por lo tanto, nuestro deber de seguir poniendo las dosis de refuerzo. Y ahí reforzar que los controles sanos en pediatría son todos los años, hasta los 18 años, que ahora los pediatras vemos hasta los 18 años, y es importante llevarlos anualmente al doctor, porque es la única forma de uno ir viendo en qué están atrasados. Y típico pasa que uno empieza a ver de nuevo a los niños a los 5 años porque están hablando mal, o porque en el colegio o el jardín algo les dijeron, y es porque se saltaron esos controles.
Y el de los 3 años vuelve a ser muy importante porque hay refuerzo de vacuna. Entonces, el llamado es no dejen de ir al control sano, aunque sea una vez al año, pero es súper importante. Oye, hecho el punto fundamental de que aquella mejor enfermedad es la que no se desarrolla, y ahí entramos de la mano con la prevención. La segunda mejor escenario es cuando tengo pesquisas tempranas. Y cuando tengo pesquisas tempranas son aquellas cosas que me parecen que no son normales, donde sí requiero consultar, pero cuando tengo que ir a un servicio de urgencia o cuando tengo que ir, en este caso, a un médico especialista. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Va a ir dependiendo enfermedad a enfermedad. Por ejemplo, con la fiebre, ya que la fiebre es un síntoma. O sea, me está alertando algo que está pasando en el cuerpo y es un mecanismo de defensa. Yo no trato la fiebre por el número. Obviamente el número asusta. Si veo 40 en un termómetro, sí, asusta. Y las convulsiones. Y las convulsiones. Pero eso, el porcentaje de niños con convulsiones no es tan alto. Pero sí me importa mucho más la edad. Un menor de 3 meses siempre deben ir a la urgencia en caso de fiebres, porque pueden ser infecciones más graves y los niños menores de 3 meses son menos sintomáticos o son los mismos síntomas para una gama grande de enfermedades. Una fiebre que se acompañe de un decaimiento importante, que es un niño que está somnoliento, que uno lo ve en malas condiciones generales, también tengo que consultar. Una fiebre que a pesar de una buena dosis de medicamentos no baja con nada. También es una fiebre que hay que consultar. Cuando ya hay más de 3 días de fiebre, uno dice, para las antenas quizá acá hay que tomar algún examen o ver. Fiebre que se acompañe de lesiones en la piel, ya de manchitas rojas que rápidamente progresan a morado, alerta, y puede ser una meningitis o algo más grave. Entonces esas son las circunstancias que uno tiene que consultar. O fiebre que se acompañe de dificultad respiratoria, por ejemplo. Y ahí vamos a tener que dedicar otro capítulo de inmediato, porque uno ya sabe las costillas, el silbato, cuando sí, requiere nebulización. Bueno, ahí no hay más que poder acudir al centro de salud. Mira, no me queda mucho más tiempo, pero sí quiero terminar esta conversación con una pregunta que le hago a todas las personas que vienen acá, porque todos tenemos deudas con nuestro bienestar, pero hacemos cosas por nuestro bienestar. Y hoy día la crisis de salud no es menor. Nuestras niñas y niños están enfrentando sobrepeso y obesidad con índices jamás vistos. Nuestras niñas y niños están dejando la calle, el barrio, por distintas razones, seguridad, etcétera, pero se empieza a romper el tejido social, sí, y ya no tenemos al niño en la calle, lo tenemos en las consolas. O sea, yo digo siempre en broma, hoy día juegan todos FIFA, juegan en la consola y no juegan en la calle, con todos los beneficios que trae el jugar y la actividad física y el vínculo con otros. Todos esos son factores protectores de la salud. La buena alimentación, la actividad, el dormir bien, el bajar los niveles de estrés, el evitar los altos niveles de dopamina que generan las redes sociales y las pantallas. ¿Cuál es tu consejo? ¿Y qué haces tú por tu bienestar y el de tus niños y tus pacientes? Aquí tengo que incluir a los niños porque esto está dedicado a este capítulo. Completamente. Mira, yo creo que la actividad física, o salir más que actividad física, yo ahí estoy al debe conmigo mismo, el deporte. Todos tenemos un debe con nosotros. Pero salir a hacer actividades con los niños, bajar a caminar, andar en bicicleta, fomentar un poco la actividad física en familia, yo creo que es algo que en Chile nos cuesta mucho. Somos flojos para salir a la calle, por, como decías tú, distintas razones, pero yo creo que eso es un hábito que uno puede incluir para también hacerlo como tiempo en familia. Eso es algo súper importante. Y lo otro es la alimentación saludable. Como que todo el mundo cree que la alimentación saludable es cara o es difícil mito de hacer. Y no sé, aquí está la pancarta, comer saludable es más barato, porque todo el mundo piensa que es al revés. Y sobre todo a largo plazo. Y uno no tiene que hacer cosas tan elaboradas ni nada. Y si a los niños les dan esta oferta variada desde chicos, van a ser niños que van a comer de todo. Está archi demostrado por estudios que después de probar 15 veces un alimento a uno le gusta. O sea, el niño que por la primera vez ve el brócoli y dice no me gusta, a la vez 15 le va a gustar, insista. Exactamente. No digo que se lo den 15 días seguidos, pero vayan probando distintas formas y hagan un plato variado. Eso es algo que les va a dejar de por vida y coman en familia. Yo creo que eso también es un factor protector importante. Los niños imitan y los adultos ahí tenemos que ser un espejo de cómo comer bien. Y por supuesto, vamos a dar esta batalla del sobrepeso, de la obesidad, porque además es una enfermedad en sí misma hoy día, pero además detona todas las enfermedades no transmisibles que sabemos que son la primera causa de muerte en Chile y el mundo también. Y ya también se sabe, un lactante con sobrepeso obeso ya tiene mayor riesgo cardiovascular para el futuro, entonces preocupémonos de esos niños. Y ahí el labor es de los papás. Bueno, nos quedamos con eso. ¿Y este libro está disponible ya? En todas las librerías. Aquí está. Es un manual, pero
Se lo decía yo cuando nos estábamos maquillando para acompañarlos en este espacio. Ya lo hubiera querido yo cuando fui mamá. El manual que los bebés no traen, lo decíamos además, es un manual muy simple de leer, porque además cuando uno está recién... No está cansada, tiene sueño. Sé que va a la página 42, ¿cómo se hace? Listo, señales de alerta. Ahí está, para que los pueda acompañar en esta bonita desafío, porque pese a todo lo que hemos hablado, del cansancio, de todos los desafíos que incluye esta maternidad, yo no me lo hubiera perdido por nada. Jamás. No, es lo más lindo. Es lo más lindo, tal cual. Muchísimas gracias, Luz, por Gracias acompañarnos. a ti, Maca, por invitarnos y poder dar a conocer este manual. Bien, pues ya lo saben, los desafíos de la crianza, esta época tan significativa. No hemos hablado de esto porque hay mucho más del apego, de este vínculo, de cómo en un mundo tan lleno de estímulos nosotros podemos encontrar cierta información certera que nos haga más llevadero esta hermosa etapa de la vida, cuando llega un nuevo integrante a la familia y nos enfrentamos a este hermoso desafío de la crianza, cómo poder hacerlo un poquito más simple, tomar decisiones más acertadas. Todo esto en este espacio, y además hay un Instagram ahí disponible que es @casapediatracl, donde uno se conecta directamente ahí con las autoras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a aquellas personas que están en este hermoso periodo de la crianza. Será hasta la próxima. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.